shock por una insuficiencia respiratoria, diagnóstico de COVID confirmado. Paciente ingresa, se le coloca una intubación orotraqueal, paciente con ventilador en el servicio de trauma shock. Nos interconsultan porque ven y observan cambios de coloración, violácea, equimosis, frialdad distal, flictenas en el miembro inferior. En este caso me parece que era derecho. Entonces, en el contexto de un paciente COVID, una cadena proinflamatoria crítica causada por este virus que nos está llevando a tantos cambios en este año, como también nos presenta un caso de isquemia crítica en este tipo de pacientes, donde se puede observar un ecodoppler con una trombosis de la arteria femoral común, o sea, bien arriba, ¿no? Antes de la bifurcación entre la arteria superficial, femoral superficial y femoral profunda. O sea, el stop sanguíneo está más o menos a nivel de la zona inguinal, que es donde se bifurca esta arteria femoral común, ¿no? Entonces, chicos, como les comenté hace un rato, la idea es hacer esto una suerte de escenarios clínicos y llevarnos los conceptos más importantes. Entonces, vamos a conversar un poco de las generalidades de una isquemia en miembros inferiores, porque hablar de isquemias en miembros inferiores no estamos hablando de una sola patología, estamos hablando de un conjunto de patologías que pueden desencadenar isquemias, como hemos visto hace un rato. Pero principalmente vamos a tocar acerca de la enfermedad arterial periférica, o PAD en inglés, sus siglas en inglés, que es la principal causa de estas isquemias. Vamos a ver la etiología y clasificación de los trastornos isquémicos, vamos a hacer un diagnóstico oportuno en una isquemia de miembro inferior y vamos a tocar sobre todo el enfoque del cirujano ortopédico. ¿Qué hacemos nosotros los traumatólogos en estos escenarios? ¿Ok? Algunos de los principios quirúrgicos de las amputaciones y las complicaciones y el tratamiento postoperatorio. Que quede claro que esta es una patología que la tiene que ver un equipo multidisciplinario, ¿no? Desde el médico de familia, desde el médico de la especialidad adecuada, ya sea su paciente diabético, hipertenso, cardiólogo, endocrino, el cirujano cardiovascular también tiene su porción, su campo en esa patología y nosotros también, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, chicos, como les decía, existen diversas formas de presentación clínica de esta enfermedad, de esta patología, ¿no? Que es una isquemia en una extremidad. Tenemos, por ejemplo, un tromboembolismo arterial en una extremidad inferior. ¿En qué tipo de pacientes? Por ejemplo, un paciente fibrilador auricular que dispara trombos al cerebro, también puede disparar trombos, pero más raro, ¿no? Hacia una extremidad distal. Por lo general es al cerebro. Pero ¿cuál sí te puede disparar un tromboembolismo arterial en una extremidad inferior o superior? Sería un trombo mural en el ventrículo izquierdo en un paciente con un infarto de miocardio. Paciente con un IMA que desarrolla un trombo mural en el ventrículo izquierdo, tiene que ser un IMA importante, puede desencadenar una enfermedad tromboembólica y generar obstrucciones a nivel periférico. Otro tipo de patología es una exacerbación aguda de una isquemia crónica en una extremidad. Paciente con ciertos factores de riesgo como diabetes, aterosclerosis, tabaco, fumador. Este paciente por cierta descompensación sufre una isquemia aguda en una arteria previamente enferma, previamente obstruida, pero que ahora se obstruyó más y te va a desencadenar una isquemia crítica. Entonces, esta exacerbación, o lo que le llaman un acute on chronic, eh, es, la parte que más vamos a tocar porque es lo más frecuente, ¿no? Una isquemia aguda iatrogénica se ha visto en pacientes que se realizan, bueno, anteriormente se realizaban más angiografías o de repente algunos procedimientos endovasculares, se pueden soltar trombos émbolos a distancia y generar también isquemias agudas en miembros inferiores. La traumática que no va a ser motivo de esta charla. Pero como les dije hace un momento, nosotros nos vamos a enfocar mucho más en aquella patología crónica que desencadena una isquemia aguda por cierta descompensación del paciente. ¿Cómo se llama esta? Esta sí es una enfermedad, esta es la enfermedad arterial periférica o PAD, PAD. Es causa de amputaciones en el 90% de los casos. Entonces, este trastorno
que con mayor frecuencia causa isquemia en extremidades es la insuficiencia vascular periférica o peripheral artery disease. En segundo lugar están las lesiones traumáticas, las amputaciones traumáticas, y en tercer lugar ya vendrían a ver las neoplasias o algunas enfermedades inmunológicas. Como pueden ver acá, esta enfermedad afecta casi al 12% de la población adulta en general y casi al 30% de los mayores de 70 años. O sea, si agarramos a 3 ancianos de más de 70 años, al menos uno de ellos tiene enfermedad vascular periférica o enfermedad arterial periférica. Pero esta enfermedad tiene muchos espectros clínicos y eso es lo que vamos a ver. Otro dato importante, un paciente amputado por esta enfermedad, por enfermedad vascular periférica, tiene 33% de riesgo de morir en los siguientes 5 años. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no viene sola, ¿no? Esta enfermedad viene con muchos otros factores de riesgo que a la larga pues, van a desencadenar una disminución de la mortalidad del paciente. Entonces, ¿cuál es la etiología de la enfermedad vascular periférica? Pues esto es básicamente un recordar de sus clases de cardiología, de sus clases de medicina interna, porque no es tanto la parte quirúrgica nuestra, pero siempre es bueno recordar, ¿no? Es una enfermedad causada por la aterosclerosis, la formación de trombos intramurales, pues, en la capa adventicia, todo lo que ustedes han leído alguna vez de la agregación plaquetaria. Es una patología que se da de manera progresiva con los años, que tiene ciertos factores de riesgo que van a condicionar. Es una enfermedad silente muchas veces y el espectro clínico va desde pacientes asintomáticos, pacientes claudicantes, son aquellos pacientes con sintomatología al esfuerzo, y aquellos pacientes con isquemia crítica, que son aquellos pacientes con signos isquémicos al reposo. Ya lo vamos a detallar más adelante. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad vascular periférica? En primer lugar, la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es una enfermedad que se genera por diversos factores de riesgo. Entre ellos, lo más importante es el tabaco, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipercolesterolemia. ¿Ok? Todos ellos engloban lo que es factores de riesgo para una enfermedad vascular periférica. Tromboembolismos arteriales, como hemos visto el caso de un tromboembolismo, por ejemplo, posterior a un infarto de miocardio, o un cardioembolismo, como es lo que les mencionaba. Enfermedades degenerativas, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, es una enfermedad terminal del riñón donde existe un estado proinflamatorio y es un factor de riesgo para enfermedad vascular periférica. Algunos otros síndromes, como síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, son patologías que tienen riesgo también de desarrollar insuficiencia vascular periférica. Las arteritis de Takayasu, poliarteritis nodosa, artritis reumatoide y lupus son también enfermedades, como el caso de la paciente que vimos, el caso número 1, que era una paciente joven con crisis lúpica que desarrolló una isquemia crítica en miembro inferior derecho. Otras causas ya un poco más raras son en general las partes reumáticas, ¿no? La vasculitis, un quiste adventicio en la arteria, o sea, es algo raro, ¿no? Embolismo paroxístico, un tumor que emboliza también émbolos, síndrome compartimental agudo, cosas ya un poco más raras, ¿no? Pero las más frecuentes son las que hemos mencionado. Entonces, chicos, ¿cómo se presenta esta enfermedad, la enfermedad vascular periférica en un paciente? Como les mencioné, el espectro clínico es amplio. Tenemos desde los pacientes asintomáticos, que son la gran mayoría son asintomáticos, y es por eso que esta es una enfermedad silente. Entre el 10 al 50% de los pacientes pueden tener cierto malestar. Aquellos pacientes que dicen de que cuando caminan mucho o cuando están mucho tiempo parados les arde, les quema las piernas, que mucha gente dice son sus varices o es una neuropatía. O sea, muchas veces este tipo de síntoma de dolor en pantorrilla, tipo urente, tipo quemante, tipo malestar, que se alivia, sobre todo que se alivia con el reposo, es una claudicación y es una expresión de una enfermedad vascular periférica crónica. Además de este espectro clínico, tenemos aquellos que son isquemias críticas, que como pueden ver acá, va desde el 1 al 3%, no es lo más frecuente, es lo más raro, pero son aquellas personas que tienen o bien dolor al reposo o aquellos que tienen ya pérdida
su gangrena y lesiones que comprometen los tejidos en las extremidades. Aquellos que tengan ya sintomatología de este tipo ya están en el criterio de isquemia crónica, isquemia crítica, perdón. Y es acá donde entra el cirujano ortopédico, ¿no? Es aquí donde nosotros empezamos nos empiezan a interconsultar por pacientes que tienen ese tipo de isquemias críticas, ¿no? Entonces, para desarrollar un poco el diagnóstico de esta clase, chicos, me he guiado de la guía europea de la Sociedad de Cirugía Vascular, que salió este año, que, bueno, es también parte de los cirujanos vasculares que ellos seguían en este protocolo, pero me pareció importante mencionarlo porque de acá estamos sacando todos los criterios. Entonces, acuérdense que la presentación clínica de esta isquemia crítica en miembros inferiores se debe considerar una emergencia médica, ¿ok? ¿Qué es lo que comenta el paciente? Al menos 2 semanas de síntomas, dolor, malestar en las piernas, algunas personas tienen más de 2 semanas, o también tiene el antecedente de una historia de claudicación intermitente. Tiene varios años con episodios de claudicación. Pero, ¿cómo lo diagnosticamos o de qué se queja el paciente? Las 5 Ps, similar al compartimental, pero es diferente. Dolor, parestesias, pálor, poiquilotermia, que es piel fría, y disminución de pulso, ¿no? Pálor es como enrojecimientos, cosas así. Entonces, nosotros tenemos que ver estos síntomas, estos signos clínicos en el paciente cuando sospechamos de un paciente con isquemia crónica o una isquemia crónica crítica, ¿no? Pero si asociado a esto vemos que es un paciente diabético, hipertenso, fumador, renal, hipercolesterolemia, historia familiar de pacientes amputados, es un paciente que tiene más de 70 años, que hemos dicho que más de 70 años, el 30% tiene enfermedad vascular periférica. Entonces nosotros tenemos que pensar que esta es una isquemia crónica. Y la isquemia crónica básicamente es el estadio terminal de las arterias. Nosotros vemos a las articulaciones como un órgano. Cuando este órgano, como es la rodilla, hace un proceso degenerativo, ya sea postraumático o por la edad, y genera una gonartrosis severa, ¿y nosotros qué hacemos? Cambiamos la rodilla. Esta patología es el estadio final de las arterias. Cuando la arteria se cierra, pues lo ideal sería abrirla, revascularizarla, hacerle un bypass. A veces no se puede, a veces es muy tarde y toca tener tratamientos más radicales. Pero entonces, fijamos los conceptos. Paciente añoso, factores de riesgo, que comienza con una historia de claudicación o en las últimas 2 semanas, síntomas de claudicación. Asociado a esto, vemos las 5 Ps en las extremidades inferiores, puede ser parestesias, enrojecimientos, piel fría, disminución de pulsos. Pensamos en una isquemia de miembros inferiores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que inspeccionar, mirar básicamente. Miren cómo se ve esta extremidad del lado derecho, cómo se ve brillosa, cómo se ve con compromiso, con un leve enrojecimiento. Si uno toca esta extremidad, está fría, se ve la piel marmórea, como líbeos reticulares. Es una forma de una presentación como de telas de araña de los vasos sanguíneos. Entonces, a diferencia de esta pierna, ¿no? Que esta pierna está totalmente sonrosada, se ve sin brillo, se ve de otra consistencia. Si uno la toca, no está fría, ¿no? Hay que ver la condición de las uñas, de los cabellos, de la piel. Pacientes con isquemia crónica tienen pérdida de cabello, pérdida de vello en extremidades, por lo que no les llega riego sanguíneo, el cabello deja de nacer. En las uñas, por ejemplo, esos pacientes muchos tienen micosis, porque como no les llega adecuado flujo sanguíneo, no hay una adecuada respuesta inmune ante la entrada de microorganismos como son los hongos. Entonces, muchas veces encontramos micosis, no encontramos vello, paciente que claudica, paciente con estos síntomas, como les acabo de mencionar. Entonces, es importante, o de qué va a depender los síntomas, depende de dónde se haya localizado la obstrucción y cuánto tiempo esté obstruida ese vaso sanguíneo, que es lo que va a expresarse de manera clínica, ¿no? Si es una obstrucción
En la femoral común, como ese paciente que vimos, pues tiene compromiso desde la rodilla para abajo, ¿no? Las flictenas, la coloración equimótica, la ausencia de pulso. Si es una obstrucción a nivel popliteo, pues va a ser desde el tercio medio de la pierna para abajo y así sucesivamente, ¿no? Los síntomas van a variar dependiendo de en qué lugar se encuentra la obstrucción de la arteria. Y es importante hacer un diagnóstico oportuno porque eso nos ahorra tiempo y nos va a garantizar un adecuado tratamiento exitoso. Existen algunos signos que utilizan los cirujanos vasculares que les llaman signos duros y signos blandos, ¿no? Los signos duros son aquellos signos de sospecha inminente, sospecha alta de una isquemia crítica, y los signos blandos son de una ligera sospecha, ¿no? Básicamente estos signos duros se usan más cuando son isquemias de causa traumática, ¿no? Por ejemplo, uno toca la pierna y siente un hematoma pulsátil o un pulso, un soplo, o hay un sangrado activo, entonces, o hay ausencia de los pulsos, obviamente en esa extremidad hay una lesión vascular, ¿no? Pero esto es más, como les digo, aplicado a la parte traumática. Pero pues sirve también para que ustedes lo sepan, ¿no? Por ejemplo, los signos de baja sospecha sería un hematoma estable, que haya un sangrado masivo, que haya hipotensión, hay que sospechar que hay un sangrado de algún lado, la trayectoria vascular, si es un proyectil por arma de fuego, ver por dónde entró, si lesionó la arteria o no, y la disminución de los pulsos, ¿no? Como les digo, esto más va aplicado a aquellas lesiones traumáticas vasculares. Otro tipo de presentación clínica, y es aquel paciente que que no tiene tantos cambios agudos de una isquemia como es este paciente, sino que más bien son cambios crónicos, son úlceras o heridas en pies que no curan, que no cicatrizan, son aquellos pacientes diabéticos, ¿no? El diabético por excelencia es el paciente que con mayor frecuencia hace enfermedad vascular periférica con los años. En este caso, las úlceras diabéticas en las extremidades inferiores tienen la clasificación de Wagner para poder dividirlas y poder tratarlas dependiendo de cuál es su estadio. ¿En qué nos sirven las clasificaciones? Como todo traumatología, clasificación de Gustilo, clasificación de fracturas, nos sirven para orientarnos al tratamiento. Nosotros somos muy clasificadores. Si bien es cierto, esta no es una clasificación tan estrechamente nuestra, es una clasificación más médica, pero nosotros también nos basamos en esto, ¿no? Si es un paciente con un pie diabético Wagner tipo 1, quiere decir que hay una úlcera superficial localizada, quiere decir que el tratamiento va a ser darle soporte a esa articulación, hacerle una limpieza, unas curaciones, ¿no? Si es un Wagner tipo 2 y hay una úlcera profunda, se ve el tendón, el hueso o el ligamento, en estos casos ya hay que hacer un debridamiento. Cuando ya la úlcera o la herida profundiza a un absceso o una osteomielitis, como fue el segundo caso que tuvimos, ya amerita un debridamiento mucho más exigente. En algunos casos va a requerir amputaciones parciales. eh, y como les digo al final, la clasificación nos va a ayudar mucho, ¿no? ¿Cuál sería el Wagner tipo 4 cuando ya hay gangrena? Gangrena es el tejido muerto, pies, como podemos ver acá, dedos o metatarsos con tejido desvitalizado, secreción purulenta, humedad, ¿no? Esto nos habla de que hay una sospecha grande de una lesión vascular periférica, porque es una úlcera que no mejora con el antibiótico, que no ha ido progresando, que no tiene un adecuado flujo sanguíneo por el cual se puede ir curando, ¿no? Cuando ya hay gangrena del todo el pie, pues el tratamiento ya va a ser más radical, la amputación. Entonces, este caso, la isquemia crítica aguda postraumática, ya hemos dicho que no es motivo de esta charla, pero también son circunstancias donde hay que actuar muchísimo más rápido, ¿no? Porque la arteria seccionada no te va a esperar más de 6 a 8 horas. Ya hay muerte tisular y ya la recuperación es muy pobre. Otro tipo de clasificación, chicos, que ya va netamente y engloba a todas las isquemias de extremidades, isquemias agudas, es la clasificación de Rutherford. La clasificación de Rutherford se divide en tres. En la tipo 1, que es cuando la extremidad aún está viable, no hay deterioro sensitivo ni motor, el paciente tiene buen pulso, siente bien la pierna, tú le tocas, le peñiscas, le hincas, y mueve bien. La clasificación tipo 3
ya es aquella donde la isquemia es irreversible, donde hay afectación sensitiva, motora, hay necrosis cutánea, hay úlceras cutáneas y ya uno no siente pulsos, no siente, no hay retorno venoso, ¿no? Y la tipo 2, que es la que se divide en A y en B, que es el punto intermedio, donde tenemos la amenaza marginal, que es la 2A, y el riesgo inminente, que es la 2B. Y esto se va a diferenciar básicamente en la alteración sensitiva y motora. Si tiene una alteración sensitiva, si no siente mucho, recién ha empezado a dejar de sentir, pero todavía persiste la sensibilidad, todavía mueve de manera activa los dedos de los pies, el tobillo, podríamos considerarla una amenaza marginal. Y si tuviese ya una moderada alteración sensitiva y motora y no escucháramos los pulsos, ya estamos hablando de un riesgo inminente. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Pues porque nos va a dar, nos va a decir el pronóstico de esta extremidad y nos va a orientar, al menos al cirujano vascular, sobre la postura del tratamiento para este tipo de extremidades con isquemias agudas. Entonces, una vez que ya hemos hablado ya un poco más de la parte médica, los factores de riesgo, la clínica, ¿cómo sospechamos? ¿Cuál sería la conclusión? Entonces, el diagnóstico es clínico, ¿ok? Factores de riesgo que ya hemos conversado, todos los factores de riesgo para enfermedad vascular periférica, el tabaco, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, la historia familiar, y síntomas de claudicación asociado a estigmas o signos de hipoperfusión tisular. ¿Cuáles serían estos signos o estigmas? La pérdida del vello, la frialdad distal, la piel delgada, brillante, seca, uñas gruesas, muchas veces con micosis, atrofias musculares, pulsos débiles o ausentes, extremidad pálida, violácea o rubicunda, que más nos va a hablar de una istemia crítica, ¿no? Entonces, tranquilamente ustedes van a cualquier piso de medicina interna, buscan un paciente diabético, le levantan la sábana, le miran los pies y van a encontrar muchos de estos estigmas. Pero el paciente está ahí por otra cosa, por ITU, por neumonía, lo que sea. Pero son pacientes que tienen riesgo y probablemente tengan la enfermedad silente. Y es por eso que uno tiene que tratar o tiene que hacer un adecuado diagnóstico oportuno. ¿Y cómo hacemos este diagnóstico oportuno? Es tan sencillo como tomar la presión. Existe un índice, el índice brazo-tobillo o ABI. Este índice nos establece y nos confirma que hay una enfermedad, una patología circulatoria en extremidades. ¿Y cómo se mide? Pues este es la relación, es un índice que hay entre la presión arterial media de la pierna con la presión arterial media del brazo. Se toman las dos presiones, se dividen y si sale menor a 0.4, nos quiere decir de que este paciente tiene insuficiencia vascular periférica. Entre 0.5 y 0.7 hay una alta sospecha. Y lo normal es que sea más de 1 o más de 0.8. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa que la relación sea de 1? Que la presión arriba tiene que ser igual a la presión de abajo. Cuando la relación es 0.4, 0.3, 0.2, quiere decir que la presión arriba es tan grande que abajo prácticamente no hay presión. La relación es muy corta, ¿no? Entonces, es por eso que el índice sale 0,4 y cuando tenemos este índice es porque hablamos de una enfermedad vascular periférica. Otro método que no se usa mucho en la práctica clínica, pero que en otros países se usa bastante, sobre todo en población diabética, es la medida de la presión transcutánea de oxígeno, ¿no? Una medida de la presión transcutánea con estos chupones y electrodos que se colocan a nivel de la piel, menores de 30 o de 40 milímetros, es predictivo de una falla en la curación. Tenemos un paciente con una úlcera que sospechamos de enfermedad vascular periférica y queremos saber si esta úlcera tiene chance de curarse, nos ayuda este índice, esta presión transcutánea de oxígeno, porque nos va a decir qué tanto intercambio de oxígeno llega a la piel de por ejemplo, acá tienen el gráfico, ¿no? ¿Qué tanto recambio de oxígeno hay a nivel tisular en el tema de la piel? Otros factores, otros exámenes que nos pueden ayudar es la lúmina menor de 3. Se habla de que es indicativo de falla de insuficiencia vascular periférica, tanto como los linfocitos menor de 1500 también. Y ahora viene lo más simpático, ¿no? Las imágenes.
¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de una insuficiencia vascular periférica? El gol estándar de cualquier isquemia, no solo de la insuficiencia vascular periférica, sino puede ser una isquemia aguda, traumática, una isquemia aguda por un tromboembolismo, qué sé yo. El gol estándar es la angiografía con sustracción. ¿Qué significa sustracción? Simplemente vas a sustraer o vas a borrar la porción ósea de donde se está haciendo la imagen. Para eso se utiliza un medio de contraste, se utiliza unas imágenes y se puede uno diagnosticar dónde está el stop. ¿Ok? En este caso podemos ver que es la arteria femoral, aparentemente la superficial, antes de llegar a la zona poplitea. Por ejemplo, acá está su comparativo, ¿no? Acá han sustraído el fémur distal y podemos ver que hay un stop a este nivel, antes de la llegada a la región poplitea. ¿Qué otra cosa vemos acá? Marcada circulación colateral. ¿Qué nos dice la circulación colateral? Como ven acá, estas arterias tortuosas y tipo arañas, nos dice de que este paciente ha tenido una isquemia crónica, porque ha podido desarrollar con diversos factores de angiogénesis circulación colateral para tratar de compensar la falta de riesgo sanguíneo. Diferente de este caso, paciente con fractura de fémur distal, con lesión arterial aguda por la misma fractura. En este caso no vemos circulación colateral. Vemos la rama de las perforantes normales, vemos la rama de la femoral normal, pero no vemos esta circulación, esas arañas vasculares que vemos en este caso en un paciente con una isquemia vascular crónica. Esta sería la aguda, esta sería la crónica. En ambos casos, el gol estándar para ese tipo de isquemias críticas en arterias es la angiografía de sustracción. Otro estudio de imagen que es muy importante, acá tenemos este estudio que es el ecodoppler arterial principalmente, porque la isquemia es de arterias. Este Doppler, para todo esto, el gol estándar, la angiografía, te da una sensibilidad del 99% y una especificidad también del 98 y 99%. Esa es la prueba de oro, ¿no? Y la prueba del Doppler también tiene buena sensibilidad, 88%, y una especificidad del 96%. Detecta estenosis, detecta oclusiones en pacientes con enfermedad vascular crónica y también agudas. El tema con las ecografías es que son eh, operador dependientes. Si tenemos un buen radiólogo en nuestro hospital entrenado en hacer Doppler, pues es una ecografía que es confiable, ¿no? Ellos nos van a dar, como pueden ver acá, que ese es el Doppler del paciente con COVID que vimos en el caso anterior, nos van a decir en conclusiones que tiene una trombosis femoral de la arteria femoral común que condiciona al 62% de la estenosis y disminución de flujos en los segmentos distales. Marcado edema y no signos de trombosis venosa, pero sí hay trombosis arterial. Entonces, importante la ecografía porque es un método rápido, es un método de bajo costo y con muy buena sensibilidad y especificidad. Lo que está en contra es que necesitamos un buen radiólogo eh, y a veces en las lesiones traumáticas, cuando hay sangre, cuando hay heridas abiertas, no se puede usar porque pues, se contamina todo, ¿no? En cambio, una angiotomografía sí, o una angiografía sí, uno envuelve las lesiones, coloca el contraste, lo mete a la máquina y te pinta las arterias, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan ver, simplemente revisar, este era el Doppler de este paciente de 64 años, obeso, diabético, que hizo una cadena proinflamatoria terrible por el diagnóstico de infección por COVID-19, que llegó y cuando le vieron la pierna tenía todos estos cambios agudos isquémicos que ya hemos conversado, ¿no? Cambios de coloración, piel brillosa, flictenas, equimosis, compromiso sensorio, compromiso motor. Otro estudio de imagen, y me parece a mí personalmente el más importante, es la angiografía por tomografía computada, o la comúnmente llamada angiotem, angiotomografía contrastada. Aquí utilizamos contraste iodado, que es un contraste nefrotóxico. Es importante que el paciente tenga una función renal buena, y si no, pues tener ciertos consejos previos para que el riñón no sufra por este medio de contraste, ¿no?
Hay que valorar el riesgo-beneficio, sobre todo en pacientes renales, estadios 2, 3 y 4, que no le queremos hacer más daño a ese riñón, ¿no? Pero esta angiotem tiene una sensibilidad de hasta el 96% y una especificidad del 95%. Lo interesante de esta angiotem es que uno puede hacer un barrido de todo el cuerpo. Uno mete la sustancia de contraste, entra el paciente a la máquina y mediante la tomografía, que no toma más de 5 minutos, se puede tener a cuerpo completo todo el sistema arterial de la persona. Entonces, en este caso, pues a modo de simplemente de ejemplo, se puede ver cómo hay un gran aneurisma a nivel de la arteria ilíaca, de la rama de la femoral común, perdón, y de la femoral superficial, cómo se ha hecho toda esta arteria un aneurisma, ¿no? Que no es el motivo de discusión, pero era para que vean cómo uno puede tener la parte ósea y las arterias de ambos lados, comparar, girar la imagen, como lo vimos en el video del paciente con la obstrucción a nivel de la arteria femoral, de la arteria braquial en el Hospital Barton. Otro estudio de imagen mucho más poco usado vendría a ser la angioresonancia magnética nuclear. Este es un estudio que utiliza contraste de gadolinio, este es un contraste que no es nefrotóxico. Este podría ser una opción en aquellos pacientes que tengan problemas renales, que tengan de repente monorrenos o que tengan alguna condición que no puedan, alergias al yodo. Este puede ser un examen de elección. El tema con este examen es que es más costoso, no es muy accesible, no está en todos los hospitales, por lo general uno tiene que ir a estos centros de resonancia, no es muy práctico. ¿Es sensible, es específico? Sí. A veces incluso hasta sobreestima un poco las lesiones. Sobreestima, ¿qué quiere decir? De que donde pareciera que hay lesión, realmente no la hay, la sobreestima, ¿no? Pero en general es un examen con muy buena sensibilidad y especificidad que tiene ciertas indicaciones, ¿no? Como les dije, pacientes que no pueden usar yodo, pacientes con daño renal previo, monorrenos, que tengan acceso, porque es un examen un poco más costoso, podría ser una opción válida para hacer el diagnóstico anatómico de la isquemia en la extremidad inferior. ¿Los marcadores de laboratorio serológicos ayudan en algo? Pues realmente hay algunos marcadores de daño muscular, como es la mioglobina, que nos habla de una mionecrosis, o de la CPK, que es la creatinfosfoquinasa, que también son marcadores de daño muscular, que es lo que se sabe que, por ejemplo, en una serie, en un estudio de 100 pacientes de riesgo de amputación, 4% de ellos tenían CPK bajo y 56% CPK alto. Entonces, en aquel paciente que sospecha de insuficiencia vascular crónica, que tiene una lesión, un pie diabético, le tomas un CPK, si el CPK sale alto, pues este paciente tiene una gran chance de ir a amputación porque el daño probablemente sea crónico. Entonces, una vez que ya hemos visto el diagnóstico anatómico, de identificar la lesión por los diversos exámenes, tenemos que hacer, o mejor dicho, hacer un diagnóstico oportuno para hacer un tratamiento rápido y un tratamiento oportuno, ¿no? Lo primero que todo, acuérdense chicos que esta es una patología médica, son pacientes, por lo general, los pacientes con insuficiencia vascular crónica son pacientes de tratamiento médico, no ortopédico, no traumatológico. Tienen que ir por el servicio de medicina para hacerle una serie de exámenes. ¿Y qué es lo que se hace? Se les coloca una buena analgesia, porque esos pacientes tienen dolor, hay que hacer una anticoagulación profiláctica, hay que para reducir el riesgo de embolismo o propagación del coágulo, hay que colocarlo en una adecuada posición, en posición anti-Trendelenburg, hay que tener una adecuada hidratación para aumentar el volumen vascular, hay que suplementar con oxígeno, porque si ya de por sí hay hipoperfusión distal, pues aumentando la concentración de oxígeno uno puede intentar ganar ciertos minutos, ¿no? Hay que definir si esa extremidad se puede salvar o no. Y si es que esa enfermedad es salvable, ¿qué opciones de revascularización tenemos? Y acá es donde entra el cirujano cardiovascular. Existe la revascularización quirúrgica, que es aquella cirugía a cielo abierto, donde donde colocan, porque no es mi especialidad, bypasses arteriales para crear puentes de comunicación entre segmentos proximales y distales y poder generar un nuevo flujo vascular. O aquellos tratamientos ya un poco más modernos, aquellos procedimientos endovasculares, donde ingresan a nivel de las arterias, de las venas,
llegan hacia por dentro del lumen de la arteria y pueden mm, realizar diversos tipos de procedimientos. A esto se le llama angioplastía. Estas angioplastías pueden ser con balón, inflando una bolita, o pueden ser con stents. Ambos, la idea es de aperturar el canal obstruido previamente. Estos son procedimientos netamente dados por el cirujano cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el enfoque ortopédico del cirujano ortopédico en esta isquemia? Tenemos el diagnóstico clínico, el diagnóstico funcional del paciente con un AVI menor de 4. Hay que hacer un estudio anatómico del paciente, hay que hacer, ya sea los diversos exámenes que hemos conversado, angiotem o Doppler o una angiografía, y tenemos que eh, catalogar al paciente si es un paciente no vascularizable o revascularizable. Si es un paciente no revascularizable, viene para nosotros, paciente será de tratamiento radical para una amputación dependiendo del nivel de la obstrucción. Si es un paciente revascularizable, como les dije, va a cirugía endovascular, ya sea angioplastia o a cirugía de recanalización tipo bypass. ¿Cuáles serían los principios quirúrgicos de nosotros, los traumatólogos? Acuérdense, chicos, que las amputaciones son una de las cirugías más antiguas de la humanidad. ¿Ok? Esto data desde los egipcios, muchos de miles de años antes de Cristo, pero estas cirugías se empezaron a consolidar y empezaron a agarrar mayor fuerza y mayor técnica en los años de 1800 con el gran cirujano Ambroise Paré, este francés, cirujano militar francés, fue quien desarrolló, entre otras cosas, algunas de estas pinzas, desarrolló técnicas de amputación que se han ido utilizando con el paso y mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces las historias, a mí me gusta hablar mucho de historia, la historia de las amputaciones, antiguamente estas amputaciones se hacían sin anestesia, con el paciente despierto, la hemostasia, o sea, la cauterización de este sangrado se hacía con aceite hirviendo, ¿no? Cosa que actualmente pues está proscrito, ¿no? Pero en esa época era el boom, ponerle aceite hirviendo. ¿Esto qué generaba? Generaba mayor inflamación, mayor edema, flictenas, pacientes se terminaban infectando y terminaban muriendo. Las amputaciones en esa época, en los años de 1800, tenían una sobrevida del 30-40%, o sea, la gran mayoría de pacientes amputados moría antes de la época de Ambroise Paré, ¿no? Entonces, este cirujano desarrolló estas ligaduras, estos clamps, luego vinieron los torniquetes y luego introdujeron las técnicas de asepsia y antisepsia para control de infecciones, hasta que luego se introdujo en el siglo XIX la anestesia general, pues y ahora uno puede realizar una cirugía de estas con toda la tranquilidad, la adecuada hemostasia, adecuada técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, a partir del año de 1940, después de las Primera y Segunda Guerra Mundial, ya se creó toda una ola, todo un boom de la necesidad de generar mejores implantes protésicos para todos los veteranos de guerra, que eran miles y miles de personas en todo el mundo, ¿no? Como pueden ver acá, estas pues son imágenes para que ustedes tengan en mente que esto no es de ahora, ¿no? Que nosotros, los traumatólogos, realizamos amputaciones, que es una de las cirugías más antiguas del mundo y que por muchos años y hasta ahora generan mucha discapacidad y mucha disfunción en las personas amputadas. Entonces, ¿cuáles son los principios quirúrgicos? ¿Qué es lo que todos debemos de tener como conceptos generales cuando vamos a realizar una amputación? Primero, el nivel, ¿ok? Para yo escoger el nivel, si va a ser transfemoral, si va a ser transtibial, si va a ser a nivel de articulación de tobillo o transmetatarsiana, uno tiene que ver que haya adecuada cobertura de partes blandas. La piel tiene que estar sana, no puede tener flictenas, cambios isquémicos crónicos, ¿no? Tiene que haber una adecuada preservación de la cobertura de tejidos. Eso, y no solo por fuera, sino también de manera vascular, ¿no? La arteria que irriga esa zona tiene que estar eh, buena. El tejido óseo es importante porque es importante dejar un adecuado soporte, una adecuada viga ósea para que sirva como palanca para que el paciente pueda tener cierta movilidad en su muñón operatorio, ¿no? No es lo mismo realizar una amputación de brazo a nivel de húmero proximal
que realizarlo a nivel de húmero distal. Lo ideal sería hacerlo acá, porque acá uno tiene mayor estructura ósea, puede darle mayor palanca al muñón, el paciente va a ser muchísimo más funcional. Y a eso me refiero cuando hablo de brazo de palanca. Hay que cubrir y limitar el hueso residual. De nada me sirve yo dejar el hueso en el húmero distal si no tengo piel, no tengo buena piel a nivel del codo, ¿no? Voy a tener que subir, pues caballero, ni modo, ¿no? Entonces, si tenemos buen hueso, es cierto, es importante, pero necesitamos una buena cobertura de ese tejido óseo. ¿Qué más necesitamos? Una consistencia masa muscular. Es importante al momento que uno termina la amputación hacer una adecuada sutura de los músculos, ya sea una mioplastia, que es suturar músculo con músculo, o una miodesis, que es suturar músculo y tendón al hueso, ¿no? La mioplastia la utilizamos más en pacientes crónicos, con insuficiencia vascular crónica, como los diabéticos y la gran mayoría, ¿no? En cambio, las miodesis la usamos más cuando son amputaciones traumáticas o en pacientes jóvenes con neoplasias. Hacemos amputaciones y fijamos el músculo al hueso para darle mayor fuerza a este tejido, para que este paciente tenga un muñón muchísimo más funcional. Cuando uno entra y diseca la amputación y encuentra un nervio, es importante hacer una sección con bisturí filudo y cortarlo a secas para que este nervio no genere neuromas. ¿Qué es un neuroma? Pues es la proliferación de las neuronas en la porción distal que generan dolor en algunos casos. Entonces, si este muñón tiene el nervio ciático popliteo a nivel del fémur y lo dejamos rechoncho, grande, grueso y forma neuromas, cuando el paciente asiente la prótesis le va a doler y no va a ser funcional. Y el paciente se va a abandonar, se va a tirar a la cama y va a aumentar su mortalidad. Es importante identificar el paquete vasculonervioso, ligarlo y suturarlo con sutura gruesa, tipo Vicryl 1.0 o tipo seda o lino 1.0. Entonces, como ya creo que había otra clase de esto, la amputación que más realizamos con mayor frecuencia de lejos es la amputación supracondilia a nivel por encima de los cóndilos femorales distales o transfemoral, ¿ok? Es la amputación más común porque las obstrucciones normalmente nos llegan ya en estadios avanzados y con compromiso de toda la irrigación de la zona poplitea y de la pierna, ¿no? Entonces, en este caso utilizamos una incisión en boca de pescado, disecamos por planos, ligamos los vasos que están en la cara interna, seccionamos el nervio y remodelamos el muñón. O bien suturamos músculo con músculo, o bien suturamos músculo a hueso, como este es el caso. En este caso le han hecho unos huequitos al fémur y han suturado este músculo, lo han fijado al fémur. Es una miodesis. En paciente diabético con enfermedad vascular crónica hacemos mioplastias, músculo con músculo, porque no tienen buen tejido óseo y tenemos que asegurar el cierre del muñón. Esta es otra amputación que es también usada pues, en pacientes un poco más jóvenes que tengan mayor sobrevida. Por ejemplo, este de acá abajo es el caso de un paciente que realizamos una técnica de amputación a nivel transtibial con un puente óseo entre tibia y peroné, dándole consolidación ósea, ¿no? ¿Qué hicimos acá? Le colocamos unas suturas transóseas al hueso, al peroné con la tibia, para que forme un puente óseo y esto sirva de colchón para próximamente colocar una prótesis ahí, ¿no? Estos casos de arriba sí son sacados de guías. Acá se puede ver cómo se hace la incisión. Hay que dejar buena porción de los gemelos y del tendón de Aquiles para estos luego levantarlos y cerrar acá la piel, como ven en este caso, ¿no? Este es otro ejemplo, el del lado derecho, donde se está la técnica de puente óseo. En algunos casos lo fijan con tornillos, en el caso de mi paciente simplemente lo fijamos con suturas y este fue el resultado, una consolidación de este extremo y mayor soporte al momento de dar la prótesis. Las amputaciones de pie son a veces el manejo inicial de los pacientes diabéticos, aquellos que empiezan con pequeñas úlceras cuando todavía la vascularidad no está tan comprometida. Utilizamos amputación transmetatarsiana o puede ser a través de la articulación de Lisfranc o de la articulación de Chopard. El tema es que estas amputaciones tienden a dejar el pie en equino y no son tan funcionales. El paciente por lo general
no puede caminar con el pie en equino, ¿no? Entonces, muchas veces hay que ampliar. Este es el caso de las amputaciones del pie. La amputación encime, que son amputaciones a nivel de la articulación del tobillo, uno extrae toda la articulación del tobillo, deja la tibia y peronea intacta, se hace básicamente en aquellos pacientes, o se trata de hacer, o estaría indicado en pacientes jóvenes o en pacientes de la edad pediátrica, donde uno quiere preservar la fisis de la articulación distal, para que esa articulación siga creciendo, ¿no? Y ya se verá más adelante si se tiene que hacer algún otro tipo de procedimiento. Las hemipelvectomías o también desarticulaciones de cadera son cirugías ya donde hay obstrucciones mucho más superiores y donde este tipo de patologías pues son ya pacientes más crónicos, postrados, más complejos. Ya para terminar, chicos, y no aburrirlos, hablar de las complicaciones de las amputaciones, de las más frecuentes por la misma poca vascularidad de la dehiscencia o la abertura de la herida operatoria, las contracturas o rigideces, pacientes muchas veces son postrados, tienen ACV, no realizan terapia física, el muñón o la articulación que se ha amputado termina rígida, ¿ok? Las infecciones de herida operatoria o abscesos, como pueden ver en el lado superior derecho, esta resonancia, vemos una colección a nivel del fémur distal donde se hizo la amputación, también es importante incidencia, por lo que son pacientes crónicos con muchas patologías encima, ¿ok? La osificación heterotópica, que es la estimulación del crecimiento óseo a nivel muscular, se forma hueso literal a nivel del músculo, también es una complicación que va a generar rigidez, va a generar molestia en ciertos tipos de pacientes. Los neuromas que ya hablamos, que es la proliferación del remanente del nervio que se ha seccionado, es muy frecuente, casi 30%, pero no siempre duele. Y cuando duele, muchas veces hay que entrar nuevamente y seccionar más proximal y con un bisturí filudo este nervio que ha causado un neuroma. Dolor de miembro fantasma es muy frecuente, es un síndrome clínico visto exclusivamente en pacientes amputados, que la gran mayoría la terapia es médica y psicológica, por eso dice acá no invasiva. Sobrecrecimiento óseo a veces se dan en pacientes amputados, sobre todo en la edad pediátrica, ¿no? Por su gran tasa de formación de remodelación ósea, estos pacientes pueden tener un sobrecrecimiento óseo en el muñón de la amputación. Bueno, es importante, chicos, el postoperatorio, la rehabilitación. Ojalá que algún día tengamos en nuestro país estos implantes y estén a la mano de todos los pacientes y de todas las edades, ¿no? Entonces, como forma de prevención, y ya para terminar, hay que hacer un diagnóstico oportuno, el tratamiento médico de las patologías previamente existentes, como fibrilación auricular, enfermedad vascular periférica, diabetes, hipertensión, lipidemias, dejar de tabaco. ¿Y cuál es lo único que se ha visto que mejora notablemente la enfermedad vascular periférica? Y es por eso que está tan en boga el tema del deporte, el ejercicio, es el ejercicio y la rehabilitación. Y en sí, ¿qué tipo de ejercicio? Porque a un abuelo no lo vas a mandar a correr, no lo vas a mandar a hacer saltos, a hacer CrossFit, a hacer funcional, ¿no? Lo que se ha visto, lo que se ha estudiado con metaanálisis y todo, son las caminatas. Si son caminatas supervisadas, el nivel de recomendación es A, o sea, quiere decir que esto realmente está recomendado, es lo que se debe hacer. Caminatas de 15 a 20 minutos supervisadas. Si tú le das al paciente un plan casero, es cierto, también es importante, también va a mejorar, pero depende del tipo de paciente, ¿no? El paciente, si es supervisado, el nivel de evidencia es A, si es casero es B, pero en general, en resumen, ejercicio físico y rehabilitación. El ejercicio, ¿por qué es tan importante? Porque mejora el metabolismo oxidativo mitocondrial en el músculo periférico, ¿ok? Esto provee la vasculogénesis y va a mejorar la calidad de vida, el patrón de marcha y se va a detener la enfermedad vascular periférica. Ya chicos, para terminar, simplemente recordarles, ahora yo creo que ya cuando ustedes vean estos casos, ustedes ya van a saber enfocar, ¿no? Paciente de mujer con una enfermedad reumática, una enfermedad que desencadena agentes proinflamatorios en una crisis lúpica que genera una isquemia crítica de pie derecho. Lamentablemente esta paciente terminó con una amputación a nivel transtibial. Esta paciente tenía una isquemia crítica irreversible, lo cual pasó para nosotros para hacerle el tratamiento radical. Este otro paciente es un varón de 72 años con una osteomielitis de calcáneo,
por la úlcera que no curaba, por la pobre vascularidad. Este paciente, no recuerdo su desenlace, pero probablemente hayamos que tener una limpieza quirúrgica profusa, hacer una ostectomía, sacar todo el hueso malo, y muchas veces, como pueden ver acá en la esquina superior izquierda, tienen cambios tróficos, piel oscurecida, piel fría, pálida, ¿no? Entonces se sabe que es un paciente con cambios crónicos y probablemente en el tiempo pueda terminar en una amputación. Es otro paciente que vimos con la lesión de la arteria humeral, ya sabemos cómo terminó, paciente que terminó en una amputación a nivel del húmero distal, a nivel supracondilar, pero del húmero distal. Este caso de paciente de amputación traumática es una lesión totalmente irreversible, el paciente termina en amputación. Este otro paciente lamentablemente tuvo un desenlace fatal, pero no tanto por la isquemia, sino por el tema del COVID. Y bueno, chicos, eso sería todo. Gracias por su atención. Espero hayan podido fijar los conceptos de esta patología que, si bien no es tan traumatológica desde el punto de vista, es más médica, pero nosotros cumplimos un rol fundamental en el tema del manejo definitivo. ¿Alguna pregunta? Esto. Voy a ver si han escrito algo por acá. Acá hay una pregunta de Marcia Rodas. Doctor, dice, buenas tardes, desde nuestra condición de estudiante, si notamos esta clínica en el paciente, ¿debemos derivarlo a medicina interna? O sea, definitivamente si uno ve estigmas de isquemia crónica en un paciente asintomático, eh, y tú le puedes tomar el ABI, el índice braquio, tobillo braquial, y confirmas que tiene una diferencia de presiones y una insuficiencia vascular periférica, tú misma, como estudiante de medicina, puedes intervenir en ese paciente y decirle, ¿sabes qué? Deja el cigarro, controla tu diabetes, eh, mejora tu presión, controla la glucosa. Ustedes mismos pueden ya desde ahora, desde estudiantes, incidir en estos pacientes, ya sean familiares o algún paciente conocido, ¿no? Pero definitivamente si es un paciente ya con síntomas agudos de una isquemia crítica, con signos de enrojecimiento, palidez, pérdida de la sensibilidad, de la parte motora, obviamente esta es una emergencia, ¿no? Esto sí hay que derivarlo a su centro de atención más rápido, donde hayan traumatólogo y cirujano vascular, porque son los que van a dar el diagnóstico y el tratamiento definitivo. No sé si eso responde a tu pregunta, Marcia. Bueno, chicos, a ver, acá tenemos otra pregunta. Eh, Vamos a leerla. Pregunta de Manuel Rosel Fernández. Según el índice ABI, ¿cuándo se sospechaba de una patología circulatoria en extremidad? Ya, entonces acuérdense, chicos, que esto es muy sencillo, sencillísimo. Ustedes miden la presión arterial en la pierna, miden la presión arterial normal en el brazo y la dividen. Idealmente, pues la presión arterial media, ¿no? Para que sea un solo valor, ¿no? Que no sea
el 170-80, ¿no? Un solo valor, la presión arterial media. Entonces, arriba va, en el numerador va la presión de la pierna y en el denominador va la presión del brazo. Y la división de esta, si te sale menor de 0.4, quiere decir de que existe una insuficiencia, una disminución del aporte vascular a nivel de la extremidad inferior, ¿ok? Porque si nosotros le ponemos acá, lo multiplicamos por 10, ese 0.4, arriba va a ser 4 y abajo va a ser 10. Entonces la relación de la pierna va a ser 4 y del brazo va a ser 10, ¿ok? Esto me habla de que la presión en pierna va a ser mucho más baja que la presión en brazo. Y esta diferencia se han visto en todos los estudios que confirma que hay una hipoperfusión a nivel de las extremidades distales. Este es el punto de corte, 0.4. Si está entre 0.5 y 0.8, término medio, dudoso. Y si está más de 1, definitivamente normal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Les quedó claro? Bueno, el tema de la parte clínica, factores de riesgo. eh, bueno, por ahí las clasificaciones tienen que revisarlas, es un poco de memoria. El tema del diagnóstico es sencillo también, es más un tema de imágenes. eh, y el enfoque es de un tratamiento médico, ¿no? Una vez que uno hace el diagnóstico y uno sospecha una isquemia crítica, hay que hacer la localización anatómica de la misma, hacer la consulta vascular al cirujano traumatólogo y ver si es un paciente para revascularizar o es un paciente para amputar. Sí, básicamente sería el resumen. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, o yo pregunto, bueno, no sé, ustedes dirán. Eh, Pues les voy a dar un par de minutitos más. Si no hay más preguntas, en todo caso, les voy a dejar mi correo.